Gloria al Señor. Una vez más, hermanos, le damos las gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio, ha extendido su misericordia de que estemos aquí hoy, el día del Señor, reunido el pueblo del Señor. En esta mañana quisiera comenzar agradeciéndole a los que pudieron participar ayer. Creo que el tiempo tuvo un buen recibimiento y vamos a procurar continuar. Vamos a tratar de organizar un poquito más con el tiempo para que no sea tampoco muy tedioso, pero la intención, hermanos, es que podamos continuar creciendo a la luz de la palabra de Dios, con las verdades que nos permiten afianzar la fe y, como vamos a ver hoy, inclusive nos permiten caminar la vida cristiana. Como hablamos ayer, hoy vamos a hacer una breve pausa. Es una breve pausa. Vamos a retomar Jueces la próxima semana, pero nos hemos sentido movidos a hacer una pausa para celebrar junto con el resto del pueblo cristiano, principalmente el de habla hispana, el mes de la Biblia. Como mencionamos ayer, el mes de la Biblia se celebra el mes de septiembre, por dos razones. Fue en el mes de septiembre cuando se imprimió por primera vez, gracias hermano, la Biblia al castellano, la versión que la mayoría de ustedes cuenta en sus manos, la versión Reina Valera. Eso fue en septiembre de 1569, y debido inclusive a la persecución a la que se encontraban sujetos Casiodoro y Reina, la Biblia se imprimió en Suiza, y por el poder de Dios ha sido preservada hasta que usted la tiene hoy en sus manos. Hay varias revisiones, 1909, 1960, 95, actual, usted menciónelo. Pero esa es la primera razón. La segunda es en honor a quien creo que la Iglesia Católica canonizó, a San Jerónimo. Y su nombre era Jerónimo de Estridón, un caballero que vivió a mediados del siglo IV y principio del siglo V. Este señor tradujo la Biblia del griego al latín por solicitud de un papa. Sin embargo, este señor era, a pesar de ser un erudito en el latín, un pecador que no encontraba la paz para su espíritu. Cuenta la historia que sus pasiones carnales, su mal genio, inclusive tenía mal genio, y su gran orgullo no lo dejaban dormir en las noches, y que inclusive en un intento de encontrar la paz decidió irse al desierto, a vivir en el desierto, a meditar como hacen algunos, ¿no?, para encontrar la paz. Sin embargo, hermanos, a que no adivinan, no encontró la paz en el desierto, ni siquiera solo con la arena, hasta que el Papa, como mencioné, lo llama y le pide que traduzca las Sagradas Escrituras del griego al latín. ¿Saben qué pasó, hermano? Mientras leía las Escrituras en el lenguaje original,
encontró la paz que buscaba en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a tal punto de que San Jerónimo se hizo sacerdote para la gloria de Dios. Ese es el poder de las Sagradas Escrituras. Y hermanos, nuestra intención hoy es precisamente, para concluir el mes de la Biblia, meditar en la palabra de Dios en la vida del creyente. Ese es el mensaje, el título del mensaje de hoy. La palabra de Dios en la vida del creyente. Uno de los pasajes que vimos ayer, lo recordarán, se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Dios exhaló, Dios dio por inspiración las Sagradas Escrituras, haciendo la palabra viva, eficaz y poderosa. No solamente viva, capaz y poderosa, sino útil para enseñar, para redarguir y corregir. Y noten, hermanos, para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, íntegro. Y el principio que debemos entender aquí es que la palabra es suficiente para todas las necesidades del creyente. Suficiente y capaz de prepararnos o capacitarnos para toda buena obra. Y hermano, no solamente el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles creyeron esto o vivieron esto, ese entendimiento de la palabra de Dios, sino que los judíos, los hebreos, específicamente los que son del tiempo posterior al exilio babilónico, aquellos que antes de ese periodo precisamente se centraba su adoración en el templo y en las ceremonias y en el ritual, y que debido precisamente al exilio se encontraron entonces solamente aferrados a la ley de Dios, al Torá, las palabras de la Torá. Y hermano, el Salmo 119 es precisamente una evidencia de eso. En alguna de sus Biblias verán el título de las excelencias de la palabra de Dios. Ese no es el título inspirado, pero ciertamente ese es el tema de todo el Salmo 119. Es una meditación en las excelencias de la palabra inspirada de Dios. Es un acróstico de 8 estrofas, no, de 8 líneas y 22 estrofas. El capítulo más extenso de nuestras Sagradas Escrituras. Y aquí podemos ver todas las excelencias de la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida del creyente. Y es lo que vamos a hacer en particular en la porción de hoy. Y quiero que lo note conmigo. Las palabras clave. Versículo 33 de nuestro texto. Tus estatutos. ¿Lo ven ahí? Versículo 34 de nuestro texto. Tu ley. Versículo 35 y 40. Tus mandamientos. Versículo 36. Tus testimonios. Y versículo 38. Tu palabra. ¿Lo ven ahí? Ese es el énfasis. Todos estos términos son sinónimos
hacen la función sinónima de la poderosa palabra de Dios. Y por tal razón es igual de válida para los judíos después del exilio como para nosotros hoy. Y noten, hermanos, esta porción es una oración, es un ruego ferviente en dependencia absoluta de Dios. ¿Y cuál es el deseo del salmista en estas 8 líneas, en estos 8 versos? El deseo ferviente del salmista es que el Señor obre en su vida de tal manera que lo alinee con su palabra. Alguien mencionó en una ocasión, hermanos, que los salmos, como oraciones establecidas, ponen la palabra en la boca del oyente, de los fieles, animándolos a reflexionar sobre Dios y a incorporar una saludable dependencia de Dios, inclusive un reconocimiento de Él. Por tanto, los salmos implícitamente tienen funciones capaces de modificar la conducta e inclusive educar. Recuerden, la palabra inspirada de Dios es útil para hacer exactamente eso: enseñar, corregir. Ese es el poder de la palabra de Dios, hermanos. Y esa es la actitud, si me preguntan a mí, hermanos, en la que debemos leer todos los salmos. Es nuestra intención, hermanos, que por la gracia de Dios, de la misma manera que el salmista, veamos la palabra de Dios igual de valiosa para poder caminar con Dios, y sobre todo que podamos orar así, hermanos, de la misma manera que podamos aprender de Él la senda de sus caminos. De modo que hay 3 cosas que quiero que veamos hoy. 3 cosas. El salmista nos muestra aquí en sus peticiones 3 cosas. Vamos a enfocarnos en qué pide el salmista para imitarlo. 1. Pide entendimiento de la ley de Dios para seguirla de corazón. Entendimiento de la ley de Dios para seguirla de corazón. Y eso lo vamos a poder ver en los versos 33 y 34. Lo segundo que pide, a partir del versículo 35 hasta el 37, es guianza en la senda de sus mandamientos. La segunda petición de la oración es: guíanos en la senda de tus mandamientos. Y aquí acabo de cometer un error, es personalizado. Así que le exhorto, hermano, que use su nombre ahí cuando estemos leyendo. El salmista dice: guíame, enséñame. ¿Lo ven ahí? Y el tercer y último punto es que el salmista pide libertad del oprobio que causa el pecado. Son 3 peticiones que usan como referencia todas las frases que mencionamos: ley, palabra, testimonio, mandato, mandamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes leen todo el Salmo 119, no vamos a hacerlo hoy porque si no, nos vamos a las 3 de la tarde. Esa es la tónica. Esa es precisamente la tónica. Pero lo que sí quiero que noten, hermanos, es que el propósito de los escritores judíos al redactar en este sistema o en este sistema literario de la poesía, su intención era facilitar la memorización. La idea era que se usara como método de catecismo y adoración durante los cultos, para que el énfasis siempre fuera su testimonio, su ley, su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Qué importante, hermanos, es recordar eso hoy. Cuando
es precisamente en nuestro tiempo que hemos dicho que sus preceptos, estatutos, mandatos y leyes son obsoletos, pasados de moda. Ningún hebreo en el exilio hubiera aceptado eso en ese momento. Era cuando más necesitaban aferrarse a esos preceptos. Y lo podemos ver aquí. Vamos al punto 1, hermanos. La primera petición: el entendimiento de su ley para seguirle de corazón. Noten el Salmo 119, versículo 33. Dice de la siguiente manera: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré, hasta el fin. Y hermano, podemos palpar inmediatamente sale a flote la pasión en la petición. Sale el desespero por Dios. Lo ven ahí: oh Jehová, enséñame, oh Jehová. Hay una dependencia absoluta en el Señor. ¿Y cuál es el ruego ferviente del salmista? Que el Señor le enseñe el camino de sus estatutos. Hermano, la enseñanza, de la manera más fácil de explicar, es la transmisión de verdad o conocimiento a la mente humana. Por lo menos la buena enseñanza, que la mala enseñanza puede enseñar mentira y falsedad y error. Pero la enseñanza que aquí se describe es el conocimiento de los estatutos o la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, el conocimiento y la verdad son precisamente la palabra de Dios. Y como ya mencioné, hermanos, esa es la tónica de todo el Salmo. Miren, por ejemplo, el Salmo 119, retrocedan un poquito, versículo 12. Se hace una oración similar, ¿lo ven ahí? Versículo 12: bendito tú, oh Jehová, y después, enséñame tus estatutos. Adelántese al versículo 26 del Salmo 119. Dice las Escrituras: te he manifestado mis caminos y me has respondido. ¿Qué dice después? Enséñame tus estatutos. Hermanos, el conocimiento de este camino, el conocimiento del camino de los estatutos, es solamente posible por revelación divina. Solamente es revelado por Dios. Y vemos una vez más, hermano, en acción el principio que hablamos ayer de la revelación especial. La revelación que usted no puede descubrir por su cuenta. Usted no puede decidir hacer un estudio histórico para encontrar el camino de los estatutos del Señor. Eso es solamente conocible por revelación, y la revelación es del Señor, quien se lo revela a sus hijos. Acompáñenme, por ejemplo, a Isaías capítulo 54, versículo 13. Y aquí el Señor está hablando de la restauración de su pueblo. Y noten lo que dice el verso 13. Todos tus hijos, hablando del pueblo de Dios, serán, ¿qué cosa, hermanos? ¿Por quién? Serán enseñados por Jehová, y al ser enseñados por Jehová, ¿cuál será el resultado, hermanos? Se multiplicará la paz de tus hijos, la paz del pueblo. Es el resultado de la enseñanza de Jehová. En Juan capítulo 6, no lo tienen que buscar ahora, el Señor Jesús cita este mismo texto, aplicándolo al sentido
de que si no somos enseñados por Dios, no podemos siquiera llegar a Él. ¿Saben por qué? Jesús es la palabra encarnada. Jesús es el verbo hecho carne. Es por la enseñanza de Dios que podemos conocer sus caminos y sus preceptos. Note, hermano, la oración del Señor Jesús en Juan 17. Vamos a estar viendo varios pasajes de la Escritura, hermano, así que téngame paciencia. Miren Juan 17, 17. ¿Cuál es la oración del Señor Jesús? Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad que santifica al creyente? La palabra de Dios. Esa es la única verdad, no una verdad. Y esa es la única verdad capaz, hermanos, de darnos separación, de darnos una santificación en el camino de sus estatutos. De modo, hermanos, que debemos ver aquí que es en la instrucción del Señor y esa solamente que usted caminará en sus estatutos y preservará hasta el fin. ¿Lo ve ahí? Eso es lo que ora el salmista. Enséñame tus estatutos y los guardaré o los cumpliré hasta el fin. Y hermanos, esto inmediatamente nos hace notar, hay una conclusión lógica entonces. No se puede caminar la vida cristiana sin ese conocimiento de la verdad. No se puede perseverar hasta el fin sin ese conocimiento de la verdad. Y hermanos, si no es en la palabra de Dios, no hay caminar cristiano. Decía el famoso predicador Charles Spurgeon que los que son enseñados por Dios nunca olvidan sus lecciones, porque cuando la gracia divina pone a un hombre en el camino verdadero, él será fiel a él. La pregunta para nosotros hoy, hermanos, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestro día a día? Es nuestro anhelo ser enseñados en la palabra de Dios. Es nuestro querer ser preservados y movidos a perseverar en la palabra, precisamente por dicha palabra. Hemos de reflexionar, mis amados hermanos. Y noten el versículo 34 de nuestro texto. Dice el Salmo 119, 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ahora, hermano, pareciera que el versículo 34 es muy similar. Y lo es. De hecho, lo es. Pero note que el autor agrega una frase que añade intensidad a la labor de cumplir la ley de Dios. ¿La vieron ahí? ¿Cuál es? Dice, se ve el ruego, dame entendimiento o discernimiento, pudiéramos decir ahí. Pero hay una frase más que quiero que noten ahí, hermanos. ¿Cómo es de guardar la ley? ¿Cómo es de cumplirla? ¿Lo ven ahí? De todo corazón. Eso añade intensidad. El autor no solamente está pidiendo enseñanza,
sino que está pidiendo al Señor que le dé entendimiento, comprensión de dicha verdad. La capacidad de comprender la palabra de Dios, la ley, para poder guardarla de todo corazón. ¿Saben lo que significa eso ahí? Cuando la Biblia nos habla de corazón, específicamente en el texto del Antiguo Testamento, podemos verla como hablando a nuestra mente. El corazón habla de la mente en primera instancia, ¿sí? De modo que la ley de Dios debe comprenderse en nuestra mente, ¿sí? Decía el famoso R.C. Sproul, por ejemplo, de que para que la ley o la palabra de Dios llegue aquí, tiene que pasar por aquí primero. Y la intención de decir eso es que debe ser racionalmente entendible. No es física cuántica, es lógica y es entendible por la iluminación del Espíritu Santo, desde luego. Pero debe incluir nuestra mente. Ahora, el término corazón no solamente se refiere a la mente, es mucho más amplio que eso, porque puede inclusive hablar de nuestra voluntad, de nuestras afecciones. Cuando usted escucha a alguien diciendo, yo te amo con todo mi corazón, ¿qué quiere decir cuando se lo dice a su esposa? Que es una estricta labor cerebral, te amo con todo mi cerebro y toda mi mente. No, la persona está diciendo que toda mi voluntad, mis afecciones, mis afectos van hacia tu persona, están inclinados hacia tu persona. ¿Lo ven ahí? El salmista está pidiéndole al Señor que le dé un comprendimiento o entendimiento de la palabra, mejor dicho, que le permita cumplirla de corazón. Cuando el Señor concede ese entendimiento, hermanos, la ley del Señor no se vuelve una carga. Y quisiera que noten, hermanos, la palabra ley aquí es la famosa palabra Torah. Y el término Torah implica literalmente o significa literalmente instrucción. ¿Sí? Instrucción. El salmista está diciendo, la instrucción del Señor quiero entenderla con todo mi corazón. ¿Ok? ¿Saben cuál era el problema que tenían los israelitas, hermanos? La mayoría de ellos. Es que el Torah se le dio a los creyentes o a los hebreos como instrumento de Dios, la instrucción de Dios, para que ese pueblo, a través del conocimiento de Dios, llegara a ser ese pueblo especial de Dios y que pudiera inclusive permanecer como tal. Pero ¿cómo entendieron los hebreos la Torá? Lo vieron como un fin y no como un medio. El seguir la Torá era más que nada una imposición. Había una carga el guardar la ley. Se veía como algo que se marca en una casilla. Gancho, gancho, gancho. ¿Quiere que le dé el ejemplo? ¿Recuerdan la oración del fariseo en los tiempos del Nuevo Testamento? Oh Señor, gracias porque yo, gancho, yo, gancho, yo, gancho, yo hago todo lo que la ley, todo lo que el Torá me demanda. Gracias Señor por eso y porque no soy como el que no guarda nada de eso. ¿Entienden? Pero era como un medio, era como un fin. Pero hermanos, el fin del Torá siempre ha sido y siempre será Dios. Esa es la meta. ¿Ok? El salmista ruega al Señor cumplir la ley no como un mero ejercicio mental, sino que incluyendo todas sus facultades, todas sus voluntad y afectos. Eso es lo que está diciéndonos el salmista.
Y algunos hoy vemos la ley de Dios, por ejemplo, o la Biblia, como una lista que cumplir para obtener el beneficio de Dios. ¿O me equivoco? Si yo, así es como lo traspolamos algunos, si yo doy el diezmo, Dios tiene que darme, y comenzamos a hacer tablas de multiplicación así, en esa dirección. Porque si yo hago esto, Dios tiene que hacer esto. Y si yo hago esto, Dios hace esto, una especie de equivalencia en busca del beneficio de Dios. Sin embargo, hermanos míos, caminar la senda bajo la instrucción del Señor requiere todo nuestro ser y requiere un nuevo corazón. ¿Se acuerdan? Lo vimos este viernes, capítulo 6 de Romanos. Acompáñenme ahí, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 17, nos lo recordó el hermano Adrián. El apóstol está dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Eso es lo que dice su versión? ¿Vieron la palabra que me salté a propósito? ¿Ok? Hemos obedecido como, hermanos, de corazón aquella forma de doctrina, esa palabra que nos fue entregada. Esa era la oración que estaba haciendo aquí el salmista. Él quería obedecer a Dios de corazón. No quería hacer un mero ejercicio intelectual. No quería ser como el niño que dice: tengo que ir a la iglesia porque mi mamá me está mandando. Tengo que ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia me va a llamar el pastor a preguntarme por qué no fui. El salmista está diciendo: yo quiero ir de corazón. Hazme entender tu palabra de tal manera para que yo pueda ir de corazón, para poder caminar contigo de corazón. Porque, hermanos, permítame recordarle que en aquel día muchos dirán que caminaron con Él, y el Señor dirá: apártate de mí, nunca te conocí. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Note lo que dice Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Y lea conmigo el versículo 5. Entonces entenderás, ¿ven la palabra entendimiento ahí? Entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué hallarás como resultado? Y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Y va ligado de nuevo al principio. Ven el versículo 6. ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que da la sabiduría? Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Lo ven, hermanos? Este conocimiento no se obtiene en la escuela, ni en el seminario, ni en la universidad. Esto lo da Dios. Y, hermanos, el salmista pide al Señor con fervor, con pasión, la instrucción y el entendimiento de su palabra para andar en ella. Es esa su oración, hermano. Así de valiosa es la palabra de Dios para usted. Noten lo que dice el segundo punto, mis amados hermanos. El salmista pide, en segunda instancia, guianza en ese camino, guianza en esa senda. Note que el salmista no se conforma al decir: Señor, dame la instrucción y dame el entendimiento para caminar, sino que dice: encamíname, hazme andar. Y esa es la actitud que deberíamos tener todos, hermanos, porque el salmista entiende la tendencia natural de todo ser humano de desviarnos en el camino. Dice el libro de Isaías que todos nos descarriamos. ¿Cómo? Lo más fácil que podemos hacer es descarriarnos. Pero ¿cuál es la oración del salmista? Guíame por la senda. ¿Qué senda, hermanos? De tus mandamientos.
la senda de tu palabra. Continúa diciendo, porque en ella tengo, ¿qué cosa? Mi voluntad. Ahora, hermanos, vamos a separar las palabras. Primero está diciendo, guíame. Esa guianza es, ponme en camino, encamíname, manténme. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Note la sumisión en esa oración. No solamente me digas qué tengo que hacer, llévame de la mano. ¿Ok? Dice nuestras Sagradas Escrituras en Filipenses, si no me equivoco, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en nosotros produce, ¿qué cosa, hermanos? El querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Ven el origen? Viene de Dios mismo, hermanos. Y ahora, quiero que note algo. El salmista va a ser específico en lo que está pidiendo guianza, pero quiero que note la otra mitad del versículo, del versículo 35. La razón por la que él pide que lo guíe en su palabra es porque en ella tiene su voluntad. ¿Qué significa eso? Y hermanos, para nosotros puede ser un poquito confuso ahí por la palabra que se escogió para traducir el término. Pero la intención que debemos notar ahí es que él está pidiendo, o está declarando, mejor dicho, que su voluntad está inclinada por placer, por deleite, inclusive por felicidad a los mandatos del Señor. Probablemente alguna versión que tendrán por ahí no dice la palabra voluntad, sino que dice deleite, placer. En alguna inclusive dice felicidad. Y hermano, automáticamente usted va a poder ver la conexión con el versículo anterior, ¿cierto? El salmista pide, Señor, dame entendimiento para cumplir la ley. ¿Cómo? De todo corazón. ¿Por qué? Porque esa ley, hermanos, es su felicidad, es su deleite y es su placer. Y automáticamente tuve que hacerme una pregunta a mí mismo, y es la misma pregunta que le hago a usted, hermano y hermana que me escucha. ¿Dónde se encuentra su deleite? ¿Dónde se encuentra su felicidad? La palabra de Dios o el camino del Señor le produce alegría a su corazón, le trae placer, o por el contrario, le son gravosos. Dice la Escritura que sus caminos no son gravosos para que ama al Señor. Acompáñenme, por ejemplo, a Proverbios capítulo 3, versículo 17, palabra de sabiduría. Proverbios 3, 17 dice, sus caminos son caminos, ¿cómo? ¿Lo ves ahí? El camino del Señor debe ser un deleite. Y permítanme decirle específicamente a los jóvenes en este momento, a los más jóvenes que tienden a cojear de ese lado, algunos adultos cojeamos de ese lado también. Usted cumple en su casa con ir a la iglesia de todas maneras, pero quiero que sepa que aún así no cumple con Dios. ¿Ok? Usted no le puede decir al Señor, mira, ya yo fui el domingo, yo no quería ir, pero yo fui. Y Dios dice, fulanito vino, anotado, tiene 5 puntos más del cielo ganado, porque vino aunque no quiso. No es una virtud venir bravo a la iglesia. No es una virtud venir obligado. Aquí estoy, míreme. Aquí dice que el camino del Señor debe ser mi alegría y debe ser mi deleite. Yo me alegré con lo que me decían
¿Por qué era una alegría? Porque estamos caminando el camino, valga la redundancia, del Señor. Y debe ser un deleite. ¿Por qué? Todas sus veredas son paz. Si su venida aquí, joven o adulto, no es deleite ni paz, lo estamos viendo al revés. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario orar como el salmista: dame entendimiento de tu palabra para seguir tu voluntad. ¿Cómo? De corazón. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Salmo 119, 16. Dice el salmista: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Eso es lo que está diciendo el salmista. Guíame en esa senda, porque esa senda es mi felicidad. Guíame en tu camino, porque en tu camino hallo felicidad y tiendo a descarriarme. Y aquí es donde la petición se vuelve más específica. Por ejemplo, volviendo a nuestro texto, versículo 36. Mire la petición que va de nuevo ligada a la petición de guianza, hermano. Mire lo que dice. Inclina, ¿qué cosa? Ven de nuevo la palabra corazón ahí, ¿verdad? ¿A dónde debe estar inclinado mi corazón? Igual a su palabra. ¿Y no a qué cosa? ¿Ven el contraste? ¿Cuál es la tendencia del ser humano en esta vida? Desviarnos del sendero. Y el salmista está diciendo: Señor, guíame, y te voy a decir específicamente en qué, porque yo sé dónde cojeo. Inclina mi corazón, haz que mi corazón esté afín a tu palabra y que no esté afín, en este caso, a la avaricia. Y la palabra avaricia aquí nos habla, hermanos, de ganancia deshonesta, de codicia, de ese deseo de las cosas que el mundo da. Y miren que es en ese mismo principio que continúa el versículo 37. Dice: aparta mis ojos que no vean, ¿qué cosa? La vanidad. Y hermano, permítame recordarle que el término vanidad no solamente significa vacío, el término también es amplio. El término implica fraude, violencia, engaño, falso. También significa la palabra vanidad. Y hermanos, ¿no nos recordó el libro de Eclesiastés, por ejemplo, que la avaricia es vanidad? ¿No es lo que el mundo ofrece vanidad? El salmista está pidiéndole al Señor específicamente que lo guíe de manera que su corazón esté inclinado a mantenerse en su verdad y con los ojos puestos en su camino, y no en las desviaciones que vemos en el mundo. ¿Ok? Ese es el llamado. Esa es nuestra oración, hermano. O nuestras vistas se distraen con todo lo que el mundo ofrece. Somos como aquellos niños que, para mantenerlos en atención, para que no se distraigan, hay que prácticamente ponerle un payaso de colores pintado para que miren al frente. O somos aquellos que tenemos puesta inquebrantablemente la mirada en el Señor, que es nuestro autor y consumador de nuestra fe. Esa es la oración. ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? Nunca olvidemos, hermanos, que nuestra mayor motivación debe ser el camino del Señor.
Y note aquí, hermano, el texto no está diciendo que usted no puede querer nada. No está diciendo eso. Está diciendo o está advirtiendo contra la avaricia, que es la perversión del querer. Dice la Sagrada Escritura que el amor al dinero es la raíz de ¿qué? ¿Algunos males? Todos los males. Si porque usted está en un trabajo que le paga bien y no le permite andar en la senda de sus mandamientos, usted decide quedarse en ese trabajo porque le paga bien, se desvió. Si la cosa más importante para usted es el tamaño de tu cheque, se desvió. La senda es en los mandamientos de Él. Ahí está la referencia. Amén. Tercer punto, hermanos. ¿Cuál es la tercera petición del salmista? El salmista pide libertad del oprobio que causa el pecado. Y aquí vemos los últimos dos versos, mis hermanos. Dice el versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo, que hace ¿qué cosa? Quita de mí, versículo 39, el oprobio que he temido, porque buenos son sus juicios. Ahora, hermano, creo que acabo de cometer un error y discúlpeme, antes de llegar ahí, se me olvidó decir un pedacito muy importante, porque el versículo 36 no es el último, o 37 no termina en la palabra que no vean vanidad. Hay una petición. Quisiera que volviéramos ahí, ¿ok? Estamos predicando todo lo que sale ahí, no me puedo saltar nada, ¿ok? Así que regresen conmigo un segundito antes que vayamos a lo propio. Se dieron cuenta que el salmista pide en el versículo 37 que aparte sus ojos, que no vean la vanidad, ¿ok? No quítame los ojos, apártalos de que no vea la vanidad. Pero ¿cómo concluye la oración? Avívame en tu camino. ¿Ok? Esta parte es muy importante. ¿Ok? No me podía saltar ese pedazo. Avívame en tu camino. El salmista está pidiéndole al Señor que lo haga caminar vivificado en la senda. Y hermano, es una oración que debemos tener todos. ¿Recuerdan el Salmo 119, 25? ¿En qué condición se encuentra el salmista en ese momento? Pegado al suelo. Eso es lo que dice el Salmo 119, 25. Porque la vida cristiana no siempre es bendecido y en victoria. ¿Ok? El camino del creyente tampoco es un jardín de rosas. Hay altas y hay bajas. Pero ¿cuál es la oración? La misma que en el versículo 25 del Salmo 119. Vivifícame, avívame según tu palabra. Ese es parte del poder de la palabra del Señor. Necesitamos que el Señor nos avive en su caminar. Ahora sí, versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y vamos a hacer una pausa allí, hermanos. ¿Ok? Buenos son tus juicios. La petición es que confirme. La petición es que afirme. ¿Qué cosa está pidiendo el salmista que el Señor afirme? Su palabra, su promesa. ¿A qué siervo, hermanos? Al siervo que le teme.
¿Lo ven ahí? ¿Dónde está el principio de la sabiduría, hermanos? El temor de Jehová. Ese temor al que se está refiriendo el salmista aquí, hermanos, es al temor de reconocer a Dios por quien es juez de todas las cosas y Señor de todas las cosas. ¿Okay? Si usted solamente dice que eso es respeto, se queda corto. Porque es más que respeto. Hay un temor legítimo que debe haber en ir de espaldas a la voluntad de Dios. Si no fuera así, hermanos, no tendríamos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y las profecías diciendo cómo el Señor aplastaría a sus enemigos. Debe haber cierto temor de saberse en oposición al Dios viviente. Y la Escritura dice que aquel que reconoce al Señor en toda su magnificencia, ese encontró el principio de la sabiduría. Es aquel que ha confiado en Dios, el que ha depositado su fe en aquellas promesas que nos certifica sus palabras. ¿Recuerdan el corito que cantamos a veces? Todas las promesas del Señor Jesús, ¿qué son? Apoyo poderoso de mi fe. Y dice el coro: grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Esa es la oración aquí. Confirma, afirma lo que ya has prometido a tu siervo que ha temido tu nombre. ¿Y por qué está pidiendo eso? Miren el versículo 39, ahí está la petición específica. Dice: quita de mí el oprobio que he temido. ¿Ven la palabra ahí? Ese temido no es respeto, hermano. Ese temido es de temor. Y de hecho, gran temor. ¿Ok? Y hermano, el término oprobio que ustedes ven ahí se refiere al deshonor, la vergüenza. Y si hemos puesto atención a las clases que nos ha compartido el hermano Adrián, ¿qué es lo que produce deshonor y vergüenza en la vida del creyente? El pecado. Es el pecado. Y la oración del salmista es pedirle al Señor que quite la vergüenza que produce el pecado. Probablemente la avaricia, probablemente los ojos desviados por vanidad. Y miren, dice: el oprobio que he temido, lo he temido. Y el versículo continúa diciendo la razón por la que ha temido el oprobio. Porque buenos son, ¿qué cosa, hermanos? Los juicios del Señor. Por eso quise aclarar ese concepto del temor de Jehová, porque hemos de reconocer que nuestro Dios es juez justo, el único justo. Y de hecho, todos sus decretos o juicios son justos. Por eso el salmista temía, ¿qué cosa? El oprobio. Pero ¿a qué se aferra? ¿A qué se aferra el salmista? A tu promesa. Tú prometiste que tú quitarías el oprobio. ¿Ven la gloria del evangelio ahí, hermanos? Sin Cristo, todos nos encontramos expuestos al oprobio del juicio de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Pero Él prometió que enviaría a su Hijo
Y no quiero adelantarme, pero note cómo termina el versículo 40. Vivifícame ¿en qué cosa? En tu justicia. ¿Lo ven ahí? ¿Se dan cuenta que él no dice dame justicia? Él dice vivifícame o dame vida en tu justicia. Y hermanos, aquí está el entendimiento de la gloria del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El oprobio del pecado no desaparece en mi justicia porque no hay ninguna, pero necesitamos una justicia foránea a nosotros. Y esa justicia externa a mí no es de más nadie que de Cristo Jesús, que en ese dulce y precioso intercambio tomó el oprobio de mi pecado, la condenación de mi pecado sobre él y me dio vida en su justicia. Por eso el salmista recuerda con fe, confirma tu palabra. Y ese debe ser un recordatorio, hermanos. Debemos caminar la vida cristiana recordando la palabra de Dios, encontrando ánimo en las promesas del Señor. Las promesas verdaderas, no las inventadas. Las promesas que nos sostienen en la aflicción. Las promesas que nos sostienen en la debilidad. Las promesas que nos sostienen en la tentación. Pero si la palabra de Dios no ocupa ese lugar, no hay nada que recordar, hermano. O si nos gustan las promesas falsas, como que Dios me prometió carro nuevo, y Dios me prometió un cheque, y Dios me prometió una esposa, y Dios declaró que por sus llagas fuimos curados, así que nunca me voy a enfermar. Ese tipo de promesas, hermanos, no son las que lo van a sostener. No son. El salmista ruega en certeza, con fe. Tú prometiste que quitarías el oprobio de mi pecado. ¿Saben desde cuándo se hizo esa promesa, hermanos? ¿Quiénes fueron los primeros avergonzados? En el huerto del Edén estuvieron los primeros avergonzados. Tan pronto se desviaron, tan pronto sus ojos se fueron en vanidad, quedaron sujetos al oprobio, a la vergüenza, al deshonor. ¿Y qué trataron de hacer? Vamos a ver si me tapo yo. Vamos a ver si cubro yo mi vergüenza. No hay manera, hermanos. La Biblia lo dice, eran taparrabos. ¿Taparrabos cubre vergüenza, hermano? ¿Un delantal cubre vergüenza? Solamente se cubre mi vergüenza cuando estoy cubierto por la justicia de Cristo. Si estamos vestidos de Cristo, podemos levantar la cara sin vergüenza. ¿Estás cubierto de Cristo hoy? ¿O vive en el oprobio porque tiene su vista en vanidad? Solamente quiero recordar algo que hablamos ayer. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo lo que mis ojos ven ahora mismo y que yo pienso que es la última Coca-Cola del desierto, pasará. Pero lo que permanece para siempre es el don más grande, la palabra de Dios que Él reveló a aquellos que iban a creer en Él por la fe. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Cuál es su oración, hermano? ¿Con qué quiero dejarlos? Nuestras oraciones, nuestras motivaciones, hoy más que nunca deben estar llenas de la palabra de Dios. Que nuestra declaración ante Dios sea en virtud de su palabra.
sus testimonios, su instrucción, sus preceptos, su camino. Porque adivinen qué, de nuevo, hermanos, hay que adivinar, el Señor lo declara. Ese es el único donde hay felicidad. Lo cantaba, lo decía el corito, que cantábamos bastante y lo cantábamos con salsita y todo. Solo Dios hace al hombre feliz, pero es al que camina en su senda. Porque si no camina en su senda, créame que usted es todo menos feliz. Todo menos feliz. Nos recordó el hermano Adrián, seríamos esclavos de injusticia, esclavos de pecado. Y hermano, el pecado es un tirano terrible. No va a descansar hasta que esté muerto. No va a descansar hasta que usted esté muerto. Pero al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, siervo de la justicia para gloria eterna y para felicidad. Es esa su oración, hermano. Es mi oración, hermano, que nosotros podamos orar de la misma manera. Que sea el Señor quien nos enseñe por su palabra. Que sea el Señor quien nos haga comprender su palabra. Que sea el Señor quien nos haga amar su palabra. Y que sea el Señor que nos ayude a recordar lo que nos promete. Porque Él promete para su certeza, hermano. Porque Él no miente. Pero somos nosotros los que necesitamos ser afirmados. Somos nosotros en el camino que decimos, ¿dónde está Dios? No lo veo, se fue. Entonces me acuerdo que Él prometió que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el principio. Es esa su oración. Hermano, que este mes de la Biblia no sea solamente recordar trivias, sino que podamos afianzar nuestra fe en la palabra de Dios, con la cual hemos sido bendecidos y atesorados para toda la eternidad. Señor le bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra.